Doctora María Isabel. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo número 5, conformado por Agurto Colina Kelly, Camayo Campeón Oscar, Huamán Avilés Flor, León Flores Edgar, Mesones Abad Elba y Quispe Yamoca Pío. En el curso de Medicina Legal, en el tema de vulneración de derechos en el acceso al aborto terapéutico de una niña indígena víctima de violación sexual. En el caso elegido, el presente informe analiza el caso Camila versus Perú, resuelto por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas 2023. Se trata de un caso especialmente relevante para la asignatura de Medicina Legal, porque articula la valoración médica del riesgo para la vida y la salud de una niña embarazada por violación sexual menor de 14 años. Según Cáceres Ayala y Celeste Luna Guillén 2024, el embarazo infantil forzado se refiere a una niña de 14 años de edad o menor que se encuentra en estado de gestación sin haberlo buscado ni deseado y se enfrenta a obstáculos, demoras o negaciones para interrumpir dicho embarazo. La información del Ministerio de Salud indica que 40 niños menores de 14 años han podido acceder a la anticoncepción oral de emergencia entre 2018 y 2020. 9 en el 2018, 10 en el 2019 y 21 en el 2020. Esta data es alarmante, considerando que durante esos mismos años más de 8.000 niñas se atendieron en los centros de emergencia mujer por casos de violación. En referencia al caso se describe, una vez que quedó embarazada, Camila experimentó diversos problemas en la atención de su salud, ya que, a pesar de que su madre solicitó la interrupción terapéutica, nunca tuvo una respuesta sobre dicha posibilidad. De esa forma, en su momento, el Ministerio Público decidió denunciarla por el delito de autoaborto, considerándola infractora y ordenando diligencias revictimizantes por el Sistema de Salud y Justicia. Defensoría del Pueblo 2023. Doy pase a mi compañera Kelly. Continuamos con los antecedentes. El denominado caso Camila constituye un referente paradigmático para el análisis jurídico del aborto terapéutico en menores de edad dentro del ordenamiento peruano, en tanto permite evidenciar las tensiones estructurales existentes entre la protección constitucional de la vida del concebido y la tutela reforzada de los derechos fundamentales de las niñas y adolescentes gestantes cuya salud o vida se encuentra comprometida por la continuación del embarazo. Aunque el aborto terapéutico se encuentra permitido en el Perú desde 1924, según su Código Penal, y actualmente regulado en el artículo 119 del Código Penal, la experiencia demuestra que su reconocimiento normativo no ha sido suficiente para garantizar el real y oportuno acceso, especialmente cuando se trata de una menor de edad. Tenemos autores como Vergalo, del 2018, sostiene que las causales terapéuticas de aborto se encuentran fundamentos en el principio de proporcionalidad constitucional, en virtud del cual el Estado no puede imponer a una mujer la obligación de soportar cargas desproporcionadas que comprometan gravemente su salud o su vida. Finalmente, Cook y Dickens, 2019, señalan que cuando exista protocolos médicos y regulación administrativa, estos pueden convertirse en barreras indirectas de acceso, aun cuando son aplicados de manera excesivamente formalista, burocrática o restrictiva por parte del personal sanitario. En conjunto, la doctrina coincide en que el caso Camila refleja las deficiencias estructurales del sistema peruano para garantizar el acceso real y oportuno al aborto terapéutico en menores de edad. Eso es todo, gracias. Buenas noches, profesora. Para seguir con la exposición, me tocó a mí la base legal del caso Camila versus Perú. Soy alumno Oscar Humberto Camayo Campeán y a continuación sustento en la base legal del caso Camila. Aquí se encontró sustento jurídico en la Constitución Política del Perú, el año 1993,
específicamente en el artículo 1, que establece la protección de la dignidad humana como fin supremo del Estado. El artículo 2, inciso 1, que reconoce el derecho a la vida, integridad física, psíquica y moral. Y el artículo 7, que garantiza el derecho a la protección de la salud. Asimismo, el artículo 119 del Código Penal peruano regula el aborto terapéutico y establece su no punibilidad cuando constituye el único medio para proteger la vida o evitar un daño grave y permanentemente en la salud de la gestante. Del mismo modo, el artículo 9 del título preliminar del Código de los Niños y Adolescentes incorpora el principio de interés superior del niño. Complementariamente, la Ley General de Salud, con número 26842, la Resolución Ministerial número 486-2014 y el MINSA y la Convención sobre los Derechos del Niño, que fortalecen el marco de protección integral y acceso oportuno a servicios de salud. Bueno, profesora, hasta acá en mi parte sobre la base legal. Prosigo a mi compañera para que siga con la exposición. Gracias. Muy buenas tardes, doctora María Isabel. En cuanto al análisis de la realidad social, a nivel internacional y global, el acceso a estos servicios está condicionado por el azar geográfico y la comunidad burocrática, desde las restricciones territoriales en Estados Unidos hasta las trabas administrativas en España y el Reino Unido. El patrón es el mismo: el Estado diseña leyes en el papel, pero tolera activamente barreras técnicas y culturales que impiden que las menores de edad, las víctimas más vulnerables, ejerzan su autoestima. Al aterrizar esta premisa en América Latina, el panorama pasa de la ineficiencia a la crueldad. En Colombia, México y Argentina, la aprobación de marcos normativos de vanguardia no ha desmantelado el estigma. Lo que vemos es una resistencia institucional sistemática, médicos que imponen su moral sobre la ciencia y autoridades que penalizan socialmente a las niñas, convirtiendo en un derecho humano en un laberinto de exclusión regional. En Lima, donde el argumento de la descentralización se cae por completo y revela su peor rostro, no hay una falta de recursos o de hospitales. Lo que pasa es que hay una negligencia de fragmentación. La capital peruana concentra la mayor infraestructura sanitaria del país y precisamente por eso su fracaso es el más imperdonable. La sobrecarga de resistencia y la demora en casos complejos no son desastres naturales, son el resultado de una burocracia desarticulada que deshumaniza la atención cuando las instituciones no se coordinan. Lo que están haciendo en la práctica es dilatar tiempos para que los plazos legales venzan y abandonando deliberadamente el bienestar integral de la niña. Por lo tanto, en Lima demuestra tener hospitales, pero eso no sirve de nada si el sistema está diseñado para protegerse a sí mismo antes que las víctimas. Si en la capital fracasa teniendo los recursos, el deducir, lo que ocurre en la periferia es devastador. En Ayacucho la pobreza estructural convierte la distancia en una barrera insalvable. En Loreto la débil presencia del Estado y el racismo institucional hacia las comunidades indígenas transforman la vulnerabilidad en una desprotección absoluta. En conclusión, nos obliga a aceptar una dura realidad. La salud reproductiva en el Perú y el mundo se gestiona bajo una lógica de privilegio y de abandono. Si Lima, con toda su infraestructura, le da la espalda a las niñas mediante la desatención y el caos burocrático, el sistema no está roto por accidente. Está funcionando exactamente como sus resistencias culturales quieren que funcione, excluyendo a los más débiles. Muchas gracias, doctora.
doctora, buenas noches compañeros. Con respecto a la realidad jurídica, en este caso de Camila, bueno, en varios países existen normas que permiten el aborto terapéutico, pero en la práctica todavía hay muchas dificultades para acceder a este derecho. En Estados Unidos las leyes cambian según cada estado, ¿no? En algunos lugares se permiten que el aborto terapéutico, pero en otros existen muchas restricciones. Además, muchas veces se exige el consentimiento de los padres, por lo que limita la autonomía de la menor y dificulta el acceso rápido al servicio. En España tiene una legislación más enfocada en proteger los derechos y la salud de la mujer gestante. Sin embargo, algunos médicos usan la objeción de conciencia, ¿no? Esto quiere decir que se niegan a realizar el procedimiento ya más que todo por motivos personales o religiosos, ¿no? Y esto pues conlleva a retrasar la atención. En Reino Unido, el aborto es considerado parte del sistema de la salud pública, ¿no? Aún así, de todas maneras se necesitan certificaciones médicas para aprobar el procedimiento y eso puede generar demoras en casos urgentes. En Latinoamérica, Colombia ha avanzado sí bastante porque reconoce el aborto como un derecho relacionado con la salud, la dignidad y la autonomía de la mujer, ¿no? Pero todavía existen problemas en la práctica debido a la resistencia de algunas instituciones, ¿no? Y personal de salud. En México, las leyes son diferentes en cada estado también. Esto provoca desigualdad porque algunas menores pueden acceder al servicio fácilmente y otras no. En Argentina se cuenta con una ley que es más clara y es uniforme sobre la interrupción del embarazo. Aunque hay avances importantes, todavía existen dificultades en algunas zonas por falta de servicios médicos o por objeción de conciencia, ¿no? Bueno, en Perú sí está permitido legalmente, siempre y cuando peligra la vida o la salud de la gestante. Sin embargo, el problema principal es que muchas veces las normas no se aplican correctamente, ¿no? En Lima, aunque hay más hospitales, hay más especialistas, existen muchos trámites y procedimientos complicados que retrasan la atención. En Ayacucho hay menos presencia del Estado, hay menos servicios especializados, por lo que las niñas tienen mayores dificultades para poder acceder a sus derechos, ¿no? En Loreto, las barreras geográficas, culturales y lingüísticas hacen más difícil que las niñas indígenas puedan recibir atención médica y justicia de manera rápida y adecuada, ¿no? Bueno, en este caso de Camila nos demuestra que no basta con que existan leyes que permitan el aborto terapéutico, ¿no? El verdadero problema acá es que muchas veces el sistema de salud y de justicia ponen muchos obstáculos, ¿no? Demoran en los procedimientos y termina vulnerando los derechos de las niñas que son víctimas de violencia sexual, ¿no? En este caso se evidencia que el Estado peruano falló en proteger la salud, la dignidad y el interés superior de la niña. Eso es todo, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes, profesora y compañeros. Para presentarles, seguir con el informe legal, ¿no?, que hemos elaborado, el cual me tocó hacer a mí las conclusiones. Las conclusiones del caso Camila versus Perú, donde a manera de conclusión el análisis del caso Camila permite concluir que pese a que el aborto terapéutico se encuentra legalmente reconocido en el Perú mediante el artículo 119 del Código Penal, persisten barreras institucionales que limitan su acceso oportuno,
Asimismo, se evidenciaron deficiencias en la actuación estatal frente a menores víctimas de violación sexual, generando situaciones de revictimización institucional por la falta de orientación y protección adecuada. Se determinó además que el principio del interés superior del niño no fue aplicado eficazmente, afectando derechos fundamentales relacionados con la salud, integridad y desarrollo de la menor. Finalmente, el caso constituye un precedente médico-legal relevante al reafirmar la obligación estatal de garantizar atención integral, protección afectiva y servicios de salud accesible para niños y para niñas y adolescentes de violencia sexual. Bueno, profesora, esto es todo de mi parte, de acuerdo a las conclusiones, y muchas gracias por todos sus conocimientos prestados hacia mi persona y mis demás compañeros. Gracias, buenas tardes. Buenas noches, doctora. Mi nombre es Elba Mesones Abad y voy a dar continuidad con la exposición en las recomendaciones. Como recomendación número 1, yo diría que el gobierno, el Estado peruano debería de fortalecer más el tema de las capacitaciones especializadas con todos los médicos profesionales, ya sean médicos psicológicos, en cuanto al fiscal, también esto en materia de los derechos reproductivos, para que así el aborto terapéutico sea una protección mejor para nuestros menores y también sea una atención más allegada de manera más integral a nuestras víctimas, en este caso que son las menores de edad, ¿no? También sería muy necesario que implementen procedimientos médicos y administrativos más ágiles, más eficientes, que estos estén dentro de todo el establecimiento de salud, para que así pues garanticen una solicitud en cuanto al aborto terapéutico sean evaluadas a plazo razonables y sin obstáculos. También que no haya burocracia innecesaria en este procedimiento, ¿no? Como recomendación número 3, yo podría decir que asimismo el Ministerio de Salud también debería de fortalecer y de implementar más protocolos uniformes y accesibles para la atención de todos estos casos de abortos terapéuticos, asegurando que todos los establecimientos de salud de nuestro país actúen bajo criterios técnicos homogéneos y compatibles con los estándares internacionales de los derechos humanos. Y como punto número 4, yo podría decir que deberían de recomendar el desarrollo en cuanto a las políticas públicas integrales, orientar y prevenir la violencia sexual contra nuestras niñas y adolescentes, especialmente en zonas rurales y sectores socialmente vulnerables económicamente. También existe mayor dificultad de acceso y servicios a la salud y a la justicia, porque estas zonas son tan vulnerables que no tienen ese acceso. Eso ha sido todo, doctora. Muchas gracias.